Tras la interpretación del tema principal de la película La vida es bella, a cargo de alumnos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, alumnas del Conservatorio Profesional de Música de Valladolid y miembros de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, requerimos la presencia en el escenario del presidente de la Junta de Castilla y León, el excelentísimo señor don Juan Vicente Herrera Campo, y damos comienzo a la entrega de los premios con el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación. La historia de Grupo Antolín es la de sus fundadores, José y Avelino Antolín Toledano. En 1950 comenzaron a fabricar rótulas de dirección en el taller de su padre, un negocio que creció hasta convertirse en una multinacional de referencia, y todo con el mérito añadido de no haber dejado nunca de ser una empresa familiar y de seguir manteniendo su sede principal en Burgos. Actualmente, 1 de cada 3 vehículos que se fabrican en el mundo lleva alguno de los componentes que produce Grupo Antolín: puertas, techos, iluminación y paneles de instrumento. La empresa está presente en 26 países, con más de 26.000 empleados que trabajan en sus 149 producción y en sus 29 oficinas técnico-comerciales. La innovación es uno de los secretos de su éxito. Desde estos laboratorios, situados también en la capital burgalesa, dan soporte y soluciones a todo su entramado mundial. La inversión en I+D+I es clave para un sector, el automovilístico, en el que Grupo Antolín quiere seguir siendo un referente. Corresponde el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación al Grupo Antolín. En su representación recoge el premio el presidente del grupo, don Ernesto Antolín Arribas. Premio Castilla y León de las Letras. Desde niño supo que la poesía se convertiría en su manera de estar en el mundo. Juan Carlos Mestre, nacido en Villafranca del Bierzo en 1957, publicó su primer poemario con 25 años. Poco después le concedieron el premio Adonais de Poesía por su Antífona del Otoño, donde se refería a su tierra con cierto halo de nostalgia. Los versos que fue anotando le sirvieron para salvarse de la oscuridad del franquismo. A su primer reconocimiento, que ya presagiaba talento para las letras, le sucedieron, entre otros, los Premios Nacionales de Poesía y de la Crítica. En su camino, las palabras se empeñaron en ser pintadas y Juan Carlos Mestre recogió el guante. Plasmó su firma en creaciones plásticas de colores vivos, obras que han viajado por Europa y América. Seducido igualmente por la música, hizo grabaciones discográficas con Amancio Prada o Luis Delgado. Artista polifacético, nunca ha concebido instalarse en un único género. Su sentir ha brotado en rebeldía. Poesía, pintura, música son las artes que configuran el mosaico vital de este creador. Corresponde el Premio Castilla y León de las Letras a don Juan Carlos Mestre.
Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. Más compromiso, más responsabilidad, es lo que infunde este premio en una de nuestras destacadas académicas. Araceli Mangas, nacida en Ledesma en 1953, sucumbió a la vocación de Derecho tomando apuntes de un inspirador maestro, Francisco Tomás y Valiente. España acariciaba la democracia, mientras ella miraba más allá de los Pirineos en busca de respuestas. Hoy es una reconocida autoridad en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. 25 años ha estado vinculada a la Universidad de Salamanca, para volver en 2011 a la Complutense de Madrid, donde comenzó como becaria, se doctoró y debutó como profesora. Entre sus múltiples tareas destacan la de docente, investigadora y académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Todas ellas le dejan un estrecho margen para soñar con otro ambicioso proyecto, la reforma de la Constitución, por un país con menos y mejores leyes, una mayor defensa del Estado y una mejora de la universidad, entendida como raíz del prestigio de nuestro territorio. Corresponde el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades a doña Araceli Mangas Martín. Premio Castilla y León del Deporte. Las vidas de Juanín y Fernando han sido un camino de extremos, saltos, roscas y goles, muchos goles. Entre los dos suman más de 4.400 tantos solo en la Liga Asobal. Cuando eran compañeros en el Ademar, en el Barcelona y en la selección española, cada uno iba por su lado, uno por la izquierda y otro por la derecha, pero siempre con un fin común. Fernando empezó en la élite en el Olímpico 1992 y tras 4 años en Valladolid fichó por un Ademar que empezaba a crecer. Al poco de llegar a León, apareció en la otra banda un jovencísimo artista que despuntó desde su debut. Ambos conquistaron su primer título, que lo fue también para el Ademar, la Copa Asobal de 1999. Sus caminos se volvieron a unir en el todopoderoso Barcelona y en la selección, aquella que alcanzó la gloria en el Mundial de Túnez de 2005. Después les ha tocado competir por el mismo carril cuando han sido rivales. Se conocen a la perfección, pero en cada duelo uno sorprende al otro y viceversa. Ahora, ya en sus tierras natales, Juanín y Fernando capitanean dos equipos que han vuelto a poner a Castilla y León en el mapa del balonmano nacional. Corresponde ex aequo el Premio Castilla y León del Deporte a don Fernando Hernández Casado y a don Juan García Lorenzana. Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales. Son ya 80 años cubriendo una necesidad fundamental, ayudar a quienes padecen una discapacidad visual. 2.300 personas trabajan para el Grupo Social de la ONCE en Castilla y León, trabajadores que consiguen que el día a día sea algo más sencillo para este colectivo. La integración laboral es uno de sus objetivos, y no hablamos solo de los vendedores de cupones, posiblemente la imagen más recurrente de esta entidad. Por medio de su fundación, la ONCE creó hace 3 años Ilunion, el mayor grupo empresarial social de España. Su protección abarca ya personas con todo tipo de discapacidades, no solo visuales. Hombres y mujeres que encuentran empleo en lugares como esta lavandería industrial de Valladolid.
Y hablar de la ONCE es hablar también de formación, de profesores que apoyan dentro del aula a niños que lo necesitan y que consiguen acompasar su aprendizaje al del resto de sus compañeros. 4.200 castellanos y leoneses reciben en la actualidad los servicios de la ONCE. 4.200 razones para continuar luchando cada día por la integración de las personas ciegas. En representación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, recoge el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales su director territorial, don Ismael Pérez Blanco. A continuación, solicitamos a todos los premiados, acompañados por el presidente de la Junta de Castilla y León, que ocupen el centro del escenario para poder realizar la foto de familia. En representación de los galardonados con los premios Castilla y León, tiene la palabra don Juan Carlos Mestre. Estimado presidente, queridas amigas y amigos, sirvan estas iniciales palabras como un agradecimiento colectivo en nombre de los demás premiados, cuyos méritos en tanto sobrepasan mi capacidad de elogio. Sin duda, ha sido el esfuerzo, la superación y el trabajo lo que define sus trayectorias. El saber jurídico de Araceli Mangas Martín, la excepcional aptitud en el deporte del balonmano de Juan Antonio García Lorenzana y de Fernando Hernández Casado. El claro don y la discrepante luz de la mirada de Félix Cuadrado Lomas sobre el paisaje y la realidad de su tierra. La emprendedora dinámica empresarial del Grupo Antolín y la labor bienhechora de la Organización Nacional de Ciegos. Nuestra profunda gratitud a todos los jurados por la generosidad de su reconocimiento. Toda tarea humana debiera tener como fin el refuerzo de la dignidad espiritual y civil de las personas. Una voluntad de cuidado extensiva a la naturaleza y el planeta, a la conciencia del ser en cuya unicidad arraiga la convicción de que la vida carece de sentido sin resistencia al mal. La tolerancia ante la herida colectiva, el daño y la precariedad, la indolente indiferencia ante los que sufren, es hoy otro agónico episodio de la historia, otra tachadura moral sobre el proyecto humanista que cifró en el saber la tolerancia y la inteligencia, en la cultura de la igualdad y la salvaguarda de la educación, el desafío desde el que reconstruir la sociedad sobre unos nuevos cimientos donde no tuviera cabida la iniquidad de la pobreza ni el sufrimiento. Es la poética una aliada estética y, por tanto, ética de la felicidad, tanto como una voz antagonista de la penuria, voces que hablan del anhelo y del hambre,
de los dichosos y los bienaventurados, y de los que infortunados ni tan siquiera saben que les asiste el derecho a dejar de sufrir. Pienso en la tragedia de los refugiados y pienso en los argumentos procesales que avergüenzan el considerando de las legislaciones. Pienso en los desplazados por los actos de fuerza, en los cesantes y en los que vacíos de todo horizonte son los nadie en la sociedad donde el ciudadano con derechos civiles pretende ser suplantado por el cliente con hojas de reclamaciones. Pienso en ellas y en ellos, en los que débiles y descontentos hacen con la innegociable verdad de su sueño la vida más bella. No pienso hoy de manera muy diferente a cuando era un muchacho y la poesía se hizo presente en mi vida como un encargo que nadie me había hecho. Hay sucesos naturales en la existencia de aquellos que no han tenido bajo la intemperie del universo otra herramienta que la de la imaginación. Así, la esforzada perseverancia de nuestros antepasados, vagando como los erizos y los lagartos por los senderos de las aldeas. Así, las manos de quienes sostuvieron trabajosamente el peso de la esperanza, la impaciente promesa en tiempos de ignominia, la creencia de que las formas de la honradez política habrían algún día de ser semejantes a los modales del amor y la decencia civil de las sociedades justas. No he tenido otra escuela que la de los insubordinados ante la impiedad, la de aquellos que aún piensan que los seres humanos somos responsables unos de otros, que el amparo y la misericordia son las raíces éticas del árbol moral de los pueblos, de ese país donde la desobediencia es un don de la libertad, donde lo indócil es un deber ante los decretos de servidumbre, de ese país de insumisos con un ramo de silbidos en la frente, son mis amigos. Los que habitan la derrota cervantina y atraviesan descalzos la noche. ¿Acaso la poesía no sea otra cosa que el lenguaje de la delicadeza humana, una redentora articulación de la promesa que desde la filosofía, la música, el arte o la literatura amplía los horizontes del porvenir humano? Lejos queda la época en que los poetas eran los legisladores invisibles de un mundo donde el derecho a soñar era aceptado como un principio de civilización y cultura, y la intuitiva asamblea de los discrepantes, el argumento de quienes concibieron el destino como un movimiento incesante hacia la libertad. Vengo de los valles del Bierzo, del mismo pueblo, de la misma calle donde nació Fray Martín Sarmiento, que hablaba en gallego con Dios, las nubes y los pájaros. Del pequeño pueblo entre dos ríos de Enrique Gil y Carrasco, que otorgó ciudadanía al árbol de las generaciones del otoño. De la villa de Ramón Carnicer, Antonio Pereira, Ramón González Alegre y Gilberto Núñez Ursinos, vivos en el corazón vocal de la tierra. De la Villafranca del Bierzo, de Norberto Beberide, que tenía una máquina para hablar con los espíritus, y de José Antonio Robés, que tiene otra máquina con la que ve la misteriosa belleza del mundo. Desde que tengo uso de razón, la poesía ocupó todas las posibilidades de mi pensamiento. Mi pequeño lugar en un pueblo de campesinos y carpinteros y sastres, de muchachos que voltean las campanas
y mujeres que riegan los geranios del Génesis. Una pequeña ciudad con tiendas de ultramarinos y ángeles que cruzan el cielo en bicicleta. No he tenido otro lugar, mi corazón para salvarse, que el inocente cobijo de los solo culpables de nacer y haber tenido un sueño. Me reconozco en esa íntima fraternidad de lo natal, en la melodía de dos lenguas, el castellano y el gallego, la que desde la voz de Amancio Prada extiende Rosalía de Castro sobre el largo invierno de la melancolía y la que cruza el océano para reabrir la discusión del mundo. No ha sido grata ni fácil la reyerta con el relámpago durante el tiempo en que tantas veces la poesía ha caído en desgracia. Pero la poesía no es un lugar donde van a parar los cobardes, como escribió mi otro amado maestro Antonio Gamoneda. Las palabras han sido hechas para ayudar a construir la casa de la verdad y no existe ninguna razón para que el silencio las destruya. Pienso en la historia de la poesía de mi patria. De ella vengo y con ella irrenunciablemente se vincula el proyecto espiritual de nuestras lenguas. Pienso en los montones de azafrán donde los niños de Lorca machacan pequeñas ardillas y en el mar alzado en un abrir y cerrar de ojos de pastor de Juan Larrea. Y entonces no puedo olvidar que Federico García Lorca sigue siendo un detenido desaparecido. La ausencia simbólica de cuantos olvidados en las cunetas de la patria continúan esperando un necesario, irrebatible, un aún pendiente gesto de restitución de su dignidad civil. Y pienso entonces con extensiva admiración en Miguel Hernández, símbolo y víctima de la violencia ejercida como crimen de Estado por el totalitarismo franquista. Y pienso en aquella luminosa generación de intelectuales republicanos del 27, diezmada por las penalidades del exilio político. De esos sueños pendientes de ser soñados llega hasta nosotros el imperativo categórico de la memoria histórica. No es la mansedumbre de la rosa la que construye la historia, sino la viva rosa de fuego de las utopías que desafía el tiempo y retorna y se adelanta a los grandes días de la esperanza, la que aún averigua el destino solar del humano bajo la corrosión del olvido y la encendida y roja rosa que da testimonio de cómo la belleza hace siempre compañía a lo justo. Un libro de poemas es una caja de herramientas al servicio de la conciencia de los soñadores, culto o popular, festivo y elegíaco. La poesía está ahí, entrometida en todas partes, para nombrar las zonas tantas veces inaudibles del dolor, de la penuria y la aflicción humana. Está en el goce y en el disturbio, voces en el ebrio resplandor de la vida, donde cada persona quiere ejercer el derecho a ser escuchada, delicada ante la denuncia y contundente ante la atrocidad. Canto y exaltación de quien celebra el placer, la radical hermosura del amor en la vida, como un conjuro, como una transgresión ante la esclerosis de la rutina, plural en la resistencia, desobediente ante el canon, impura. La poesía como un dialecto de felicidad, enseñando a hablar a la mudez de las piedras, imprescindiblemente inútil como un perro que sigue las huellas de Dios. No creo posible un arte, una filosofía, una literatura sin ideas. No concibo una comunidad de tolerancia sin lugar para los que discrepan,
los que al diferir ennoblecen los argumentarios de la libertad y hacen del disentimiento salud de un bien irrenunciable, la democracia como forma cívica del consuelo. Frente a la usura, ante la crueldad imprescriptible de los mercados, frente a los crímenes de lesa humanidad, ante el ser injurídico de los poderosos y las aldeas morales de los que ya solo viven en el aire, algo han de seguir diciendo las palabras descalzas de San Juan de la Cruz y los poetas náhuatls, esa otra forma de la sabiduría que sigue consistiendo en haber sido un buen antepasado. Termino. Creo en la existencia de algo desconocido y de algo también posiblemente maravilloso. Creo en la soberanía de la mujer y del hombre para emanciparse de cuanto no sea voluntad de su propio deseo. Y pienso con preocupación en esta época, en los avisadores del fuego que nos precedieron, advirtiéndonos en voz alta de la catástrofe inminente del totalitarismo. Pienso en las lechuzas, hijas del panadero, y en las vecinas de la primavera, en los que aman las aguas y la atmósfera. Y pienso en los que están solos y en los que, a pesar de débiles, humildes y desapercibidos, aún sostienen con fuerza la idea, hecha solo con palabras, de que algún día las estrellas serán para quien las trabaja. Muchas gracias. Corresponde un año más clausurar esta ceremonia al presidente de la Junta de Castilla y León, el excelentísimo señor don Juan Vicente Herrera Campo. Queridas amigas y amigos, los premios Castilla y León han acompañado la vida de nuestra comunidad desde su mismo nacimiento como autonomía. Su entrega es todos los años el mejor prólogo a la celebración de nuestra fiesta mayor el 23 de abril. Con fidelidad al espíritu con el que se crearon, hoy nos vuelven a reunir para reconocer los méritos de son referentes en sus respectivos ámbitos por su personalidad, su tesón, su dignidad y su trabajo bien hecho. Gracias y felicidades a todos ellos. Después de tantos años, la nómina de personas e instituciones premiadas es impresionante. Muchas y fundadas candidaturas, muchas y difíciles concesiones, por las que hoy quiero dar las gracias a los proponentes de aquellas y también, en especial, a los jurados que siempre velan por el acierto y la justicia de estas. Como corresponde a una tierra abierta que valora la excelencia allí donde surge, estos premios nunca exigieron contraseña de paisanaje, más allá del compromiso firme con todo lo que nos hace mejores. Por eso, entre los premiados hay castellanos y leoneses que viven en otros territorios y entidades que no limitan su actividad al nuestro. Así sucede con el Premio Castilla y León de Valores Sociales y Humanos otorgado a la ONCE, una organización muy conocida y valorada en toda España, que en 2018
cumple 80 años realizando una labor de gran trascendencia humana y celebra también el 30 aniversario de la fundación que creó para impulsar la plena integración social de las personas con discapacidad. Un gran caudal de ilusión y experiencia al servicio de la formación, el empleo, la promoción de la accesibilidad y, en suma, la plena autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas ciegas, con deficiencias visuales u otros tipos de discapacidad. La ONCE es un poco la hermana mayor y pionera del hoy amplio y especializado tejido asociativo creado en torno a las personas con discapacidad y sus familias. Ha puesto en marcha un modelo de inclusión social sin parangón en el mundo, de cuyos buenos resultados se benefician de manera inmediata muchas personas en Castilla y León, donde participa en nuestras principales estrategias sociales, colabora en la educación de alumnos con discapacidad visual y da trabajo directo a 2.300 personas. Un claro ejemplo de cómo ese tercer sector promueve, mejora y complementa la actuación de las administraciones, ganándose con ello el reconocimiento y el cariño de toda la sociedad. De reconocimiento y cariño gozan indudablemente los galardonados con el Premio Castilla y León del Deporte Juan García Lorenzana, Juanín, y Fernando Hernández Casado. Leyendas del balonmano que en brillantísimas carreras que ambos han sabido prolongar mucho más allá de lo habitual, lo han ganado todo o casi todo. Representando a España, cuentan con medallas tanto olímpicas como de campeonatos mundiales y europeos. Y en sus respectivos clubes, hoy el Ademar de León y el Balonmano Atlético Valladolid, títulos de todas las competiciones nacionales y europeas. Con marcas personales muy difíciles de igualar. Juanín es el máximo goleador histórico de la selección española y de la Liga Asobal, siendo el primero que superó la barrera de los 2.000 goles. Fernando es el jugador más veterano de la Liga, el segundo con más partidos en su haber y el tercer máximo goleador de su historia. Sus trayectorias, paralelas en rivalidad y compañerismo, han merecido que por primera vez este premio se conceda a jugadores de un deporte en equipo, como es el balonmano, uno de los que mayores éxitos han dado a Castilla y León. Sin duda, el ejemplo de dedicación, juego limpio y éxito de estos premiados potencia la buena imagen y el protagonismo social de este atractivo deporte. Ejemplar es, sin duda, la trayectoria del Grupo Antolín, Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación. Valores presentes desde sus orígenes hace más de 60 años en un pequeño taller familiar de Burgos, donde los Antolín, con visión emprendedora, diseñaron y fabricaron una novedosa rótula para la dirección de los vehículos que lograba aumentar su seguridad. Su éxito inmediato les animó a seguir generando y desarrollando soluciones para la todavía incipiente industria del automóvil. Desde entonces, la apuesta por la innovación es su principal tarjeta de presentación y su ventaja competitiva. Hoy, el Grupo Antolín es uno de los mayores proveedores globales de componentes interiores para el automóvil. 1 de cada 3 vehículos del mundo se fabrica con alguna pieza suya. Está presente en 26 países, con 149 plantas de producción y con más de 26.000 trabajadores. Pero a pesar de su dimensión mundial, jamás ha renunciado a sus raíces. Las sucesivas generaciones de la familia, orgullosas de ser españoles y castellanos y leoneses, siguen manteniendo en nuestra tierra algunas de sus plantas originarias y también su sede institucional y fiscal.
Su centro de innovación es modélico. Desde su creación han pasado por él más de 900 ingenieros y técnicos superiores, egresados sobre todo de nuestras propias universidades, con resultados tan imponentes como los cerca de 2.500 patentes gestionadas por el grupo. Además, acaba de poner en marcha también un moderno centro de formación profesional dual. Hoy es la segunda empresa industrial de Castilla y León, primera entre las de carácter familiar y, lo que es más importante, la más admirada por nuestros emprendedores. Amplia y diversa es la obra del nuevo Premio Castilla y León de las Letras, Juan Carlos Mestre, al que el jurado ha distinguido por encima de todo, de toda su capacidad creativa, como un poeta imaginativo y original que, entre otros, ha recibido el Premio Nacional de Poesía. Heredero y renovador natural de la gran tradición literaria berciana, Mestre reconoce como maestros a anteriores galardonados con este mismo Premio de las Letras, como don Antonio Gamoneda y el siempre recordado don Antonio Pereira, figuras claves en su formación literaria y espiritual y de quienes, sobre todo, reivindica su gran vocación moral. A partir de un brillante verbo, como hoy ha acreditado, un potente lenguaje, como hoy hemos disfrutado, sugerentes imágenes y caudalosos versos, su estética está llena de búsquedas, de ensoñaciones y de metáforas. Pero Mestre, sobre todo, concibe la poesía como una manera de estar en el mundo, un acto de resistencia, una forma de encauzar una lucha constante por los derechos civiles en favor de aquellas personas que no los ven reconocidos. La defensa activa de principios humanistas que hagan realidad el anhelo de una sociedad de ciudadanos más felices y más libres. Por eso mismo considera esencial al otro, porque, según dice, no hay poema sin poeta, pero tampoco lo hay sin el receptor que lo reconoce. Y por eso también ha llegado a afirmar que le bastaría con que la poesía fuera el incómodo testigo del presente que recuerde siempre para qué han sido hechas palabras como piedad, igualdad, justicia o felicidad. Las viejas palabras que siguen nombrando los grandes desafíos del hombre. Unos principios que también ha defendido durante toda su vida Araceli Mangas Martín, Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. Continuadora de una tradición jurídica y humanista que se remonta al derecho de gentes, que fue formulado en su origen en la Universidad de Salamanca, de la que estamos celebrando su 8º centenario y de la que fue catedrática la profesora Mangas. Es una de las más relevantes figuras del derecho internacional en España y, en particular, autoridad reconocida del derecho comunitario. Posee un impresionante currículum profesional y es autora de 2 centenares de publicaciones. Forma parte de instituciones como la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha sido considerada Mujer Europea del Año en España y una de las 100 españolas más influyentes. Su gran capacidad divulgadora, expresada en su frecuente colaboración en los medios de comunicación y en la dirección de revistas especializadas, se une a su intensa labor docente, a todo lo cual se añaden sus valiosas aportaciones como experta en temas europeos especialmente sensibles: la reforma del Tratado de Maastricht, la participación de las regiones y los municipios en la Unión Europea o, más recientemente, el Brexit o la crisis de los refugiados. Ella es una de las personas que mejor saben explicar complejas cuestiones internacionales con argumentos precisos y con un lenguaje accesible. Y como muestra de su permanente voluntad de servicio, valoró la concesión de este premio, sí como una satisfacción, pero sobre todo
como un motivo para más compromiso y más responsabilidad. Amigas y amigos, la trayectoria de la profesora Mangas sitúa ahora mis palabras en lo que es y debe seguir siendo uno de nuestros principales marcos de desarrollo, el proyecto europeo. En una reciente tribuna de prensa recordaba nuestra premiada cómo la Universidad de Salamanca contribuyó a la forja de los valores europeos y a la idea de Europa como espacio de libertad, progreso y concordia, difundiendo conceptos tan actuales como el respeto a los derechos humanos, el libre comercio o la obligación de las naciones de cooperar entre sí. Es cierto que tras la Segunda Guerra Mundial, una España descabalgada de la historia y de la democracia no participó en la construcción de las originarias comunidades europeas. Pero España, y dentro de ella Castilla y León, había participado antes y de modo muy intenso en la forja de los valores que sustentaron esa construcción europea. El papel de nuestras universidades, lo acabamos de ver, es un excelente ejemplo. Lo mismo que el intercambio de ideas y personas en el Camino de Santiago, toda nuestra gran aportación al patrimonio cultural de Europa, el valor incalculable de nuestra lengua y literatura, los primeros antecedentes del parlamentarismo moderno en las Cortes de León o nuestro protagonismo en gestas como la primera circunnavegación del mundo, cuyo quinto centenario ha comenzado a conmemorarse recordando las capitulaciones de Valladolid. Europa es y forma parte de nuestra identidad, porque España contribuyó como quien más a comprar la identidad europea. Por eso, cuando nos incorporamos al proyecto europeo en 1986, nos situamos allí donde nos correspondía. Y cuando nuestro propio Estatuto de Autonomía nos identifica no solo como Comunidad Histórica y Cultural de España, sino también como región de Europa que asume los valores de la Unión Europea, nos sitúa allí donde a Castilla y León le corresponde. Europa es, en efecto, nuestro contexto político, el de las democracias avanzadas, nuestro más relevante escenario económico, donde se produce más del 70% de nuestros intercambios comerciales, y nuestro entorno social, el lugar del mundo con los sistemas de protección social más desarrollados. Además, la Unión ha contribuido con programas y fondos a la modernización acelerada de nuestras infraestructuras y de nuestro tejido productivo. En ese terreno nos jugamos buena parte de nuestro futuro. Y por eso son tan positivos los amplios acuerdos que aquí hemos alcanzado en torno a dos grandes políticas europeas de especial importancia para Castilla y León: la política de cohesión y la política agraria común. Respecto de la primera, nuestros grupos parlamentarios y la Junta coincidimos en que una Europa más fuerte solo es posible desde la cohesión interna, tanto territorial como social. Que una acertada y bien financiada política de cohesión es imprescindible para desarrollar los mandatos del Pilar Europeo de Derechos Sociales y que esa política debe orientarse decididamente a afrontar los gravísimos problemas demográficos que sufre Europa y con especial intensidad algunas de sus regiones y comunidades españolas como Castilla y León. En esa materia, todos nos reafirmamos en los contenidos del dictamen ante el Comité de las Regiones de junio de 2016 y de la resolución del Parlamento Europeo de noviembre de 2017, cuyo punto central es, en ambos casos, la necesidad de una estrategia demográfica europea que se sume a las de sus estados y regiones y que dirija y coordine hacia ese objetivo el conjunto de políticas, instrumentos y fondos de la Unión. Entre estos destaca la política agraria común, de la que somos los segundos mayores perceptores de España y que tanta importancia tiene para un sector tan estratégico desde el punto de vista económico, social, demográfico, humano, como es la agricultura y la ganadería. En torno al futuro de la PAC a partir de 2020, hemos acordado una posición de comunidad
entre las organizaciones y cooperativas agrarias, los grupos parlamentarios y la Junta, en la que, entre otros aspectos, defendemos el mantenimiento de la actual financiación. Pagos directos de procedencia 100% europea que eviten cualquier atisbo de renacionalización. Que los beneficiarios de esa política europea sean los verdaderos agricultores y ganaderos profesionales. Que se otorgue prioridad a la incorporación de los jóvenes y las mujeres a las actividades del sector y del mundo rural. Y que se mantenga el desarrollo rural como una de las claves de esa futura PAC. Amigas y amigos, avanzar en estas y otras aspiraciones requiere seguramente como contrapartida un esfuerzo por apuntalar y promover el proyecto europeo. Un proyecto que más de 60 años después de su inicio es aún frágil e incompleto. Pues si bien ha cosechado éxitos en el terreno del desarrollo económico y de los intercambios comerciales, ha relegado a un segundo plano los aspectos sociales y ha carecido de decisión y valentía en la búsqueda de la unidad política. Europa es hoy una casa todavía en obras, con habitaciones y pasillos que facilitan los intercambios económicos, pero con unos cimientos políticos que no acaban de fraguar y con un tejado sin cerrar que, en caso de tormenta, hace que mucha gente quede a la intemperie y pase frío. Un proyecto en el que el azote de la crisis económica, junto a otros factores, ha propiciado el auge sin precedentes de posiciones y fuerzas escépticas o directamente contrarias a la Unión. El resurgir de los nacionalismos excluyentes es posiblemente el fracaso mayor de una Unión que nació precisamente con la idea de frenar esos movimientos. Y todo esto se produce en un contexto en el que pesan también la crisis de los refugiados, el azote del terrorismo sobre Europa, el desenlace desafortunado del Brexit, las incertidumbres ante el papel y los actuales líderes de Estados Unidos y Rusia o el empuje de potencias que son más que países, civilizaciones como China o la India. Hoy Europa se encuentra en un cruce de caminos, una encrucijada confusa en la que cada voz apunta, se diría, a una dirección diferente, en donde algunos hablan de la necesidad de una refundación y muchos, cuando menos, de una articulación más sólida y de un modelo institucional que la ciudadanía europea pueda sentir más cercano, más humano y más democrático. España, y en ella sus comunidades autónomas, debemos tener un papel en ese trascendental debate. Y al mismo tiempo debemos hacer frente a nuestros propios debates y retos internos, conscientes de que no hay ningún país democrático en el mundo cuyas instituciones no hayan resultado debilitadas tras la durísima crisis económica y social que acabamos de sufrir. Pero sabedores de que el mal de muchos en absoluto va a eximirnos de tener que buscar nuestras propias respuestas. Unas respuestas que hoy sigo estando convencido, en buena medida, se encuentran en la Constitución que ahora va a cumplir 40 años. Primero, en la propia experiencia de su confección, en aquel momento histórico, decisivo y fructífero, lleno de generosidad y de inteligencia, que fue la transición y que deberíamos siempre tener presente. Y también en las instituciones surgidas de esa misma norma fundamental del 78, en la que nuestro Estado aparece bajo la cuádruple consideración de Estado social, democrático, de derecho y autonómico también. Uno de los padres fundadores de la Unión Europea afirmó que nada es posible sin las personas y nada duradero sin las instituciones. Así se demuestra en nuestro Estado social, en el que nada sería posible sin el gran desempeño, esfuerzo y vocación de unos magníficos profesionales en la sanidad, educación, servicios sociales o atención a la dependencia. Los resultados de ese desempeño han de hacerse duraderos a través de las instituciones, en este caso a través de los sistemas de protección social. Hoy, sometidos en toda España
a evidentes tensiones y retos, como los de incorporar a ellos novísimas y rápidamente cambiantes tecnologías en un contexto de gran exigencia ciudadana. Y además, con la urgente, imperiosa necesidad de un modelo de financiación autonómica que permita el adecuado despliegue de los servicios y que garantice para ellas la suficiencia de recursos, reconociendo los factores objetivos y concretos que en cada caso influyen en el coste de su prestación. Un objetivo en torno al cual también hemos forjado sólidos acuerdos, tanto dentro de Castilla y León como con alianzas con comunidades de distintos signos políticos. Pero además de para su financiación, el Estado social necesita también otros acuerdos en cuestiones de fondo. Por ejemplo, para garantizar la estabilidad de un sistema educativo que sigue siendo la clave de nuestro futuro, para asegurar un sistema público de pensiones de vital interés para una comunidad donde casi 1 de cada 4 habitantes ya ha alcanzado los 65 años, o para pensar, con participación de todos, incluidos los poetas, cómo damos respuestas adecuadas a esa lacra personal y social del siglo XXI, que es la soledad, sobre todo entre las personas mayores. Y es que junto al social, la Constitución, no por casualidad, habla también del Estado democrático, en el que la capacidad para alcanzar acuerdos, o al menos la existencia de un contexto de diálogo en el que estos sean imaginables, parece crucial. Más aún cuando los cambios del entorno político han dado lugar a que en España hayamos pasado de una democracia de alternancia a una democracia de consensos, que no puede funcionar en su día a día sin acuerdos. Por eso, más importante aún que el estado de salud del texto de la Constitución, que en todo caso está acreditando tener una mala salud de hierro, es la salud o la falta de salud de nuestro sentimiento constitucional, de nuestro constitucionalismo. Pues del mismo modo que Inglaterra, por ejemplo, es un Estado constitucional que no tiene una Constitución escrita, España corre el riesgo de ser un Estado con Constitución, pero sin espíritu constitucional, sin esa actitud cívica de sabernos y creernos parte de un todo, de un mismo proyecto, de una trayectoria y de un destino común, y sin tener como consecuencia de ello la empatía necesaria con el resto de los protagonistas de esa misma andadura. Se ha dicho que tan importante como el sufragio universal, que es el gran legitimador en una democracia, o la formación de mayorías suficientes para impulsar gobiernos, es que pueda darse una deliberación abierta y un diálogo político sincero. En España somos capaces de ello. Nada insuperable lo impide. Hay ejemplos bien recientes en nuestra historia democrática. Como esta misma semana ha dicho aquí el presidente de Portugal, solo en democracia elegimos ser fieles a lo mejor de nuestra historia. Pero tenemos que elegir ser así, elegir el diálogo político. Y además complementarlo con un vigoroso diálogo social como el que para beneficio de todos hoy existe en Castilla y León, centrado sobre todo en las políticas de empleo y sociales que necesitan las personas y familias para las que desde luego la crisis no ha terminado. Es imprescindible que nos escuchemos más los unos a los otros y también que los poderes públicos escuchemos más a la sociedad civil a través de avances en democracia participativa y diálogo civil que, respetando siempre el mecanismo esencial de la representación política, contribuyan a cerrar la brecha abierta y ahondada entre instituciones y ciudadanía. Por su parte, la esencia de nuestro Estado de Derecho es el valor superior de la ley, a la que todos estamos sometidos, que debe ser la garantía de la libertad e igualdad de todos y que además se tutela por un poder judicial independiente. Contra esa esencia ha venido a producirse ese desgraciado conflicto que han generado los autores y cómplices del golpe civil en Cataluña, donde poderes públicos, cuyo origen está en la Constitución y en la ley,
han desbordado absolutamente sus límites, considerándose a sí mismos exentos de estar sometidos al imperio de la propia ley. Allí se ha roto deliberadamente la convivencia entre ciudadanos libres e iguales. Se ha vulnerado la democracia al intentar hurtar la soberanía que corresponde a todo el pueblo español y que ninguna parte o facción puede arrogarse. Se ha debilitado el propio Estado social al dañar la economía de la ciudad, como demuestra la fuga de empresas, y al acaparar el proceso independentista todo el espacio público, desatendiendo obligaciones tan esenciales como las de mejorar los servicios públicos más necesarios para la población. Para colmo, se ha sometido a la Unión Europea y a las relaciones entre los Estados que la forman a nuevas e indeseables tensiones, ante las cuales sus socios no siempre han estado a la altura. Pues si la Unión Europea, que nació como remedio frente a este tipo de desestabilizaciones, titubea entre ellas, sin duda algo se está haciendo mal, porque debería estar absolutamente claro que el intento de doblegar a un Estado miembro de la Unión desde alguno de los propios poderes internos de ese Estado es un ataque directo al mismo fundamento de la construcción europea. Frente a esa concepción excluyente de la identidad que demuestran los separatismos, considero que hoy debe adquirir una renovada significación el Estado autonómico diseñado por nuestra Constitución y que fue una de sus principales innovaciones para organizar el ejercicio del derecho a la autonomía de los ciudadanos y las comunidades de España y para garantizarnos un modelo avanzado de descentralización política y administrativa. Un modelo que sin duda es mejorable, pero que precisamente por eso dista mucho de estar agotado. Cabe reiterar que se pueden e incluso que se deben mejorar, sin duda, las facetas de cooperación, tanto vertical con el Estado como horizontal entre las comunidades, y que sigue estando pendiente reforzar su aspecto integrador a través de una renovada funcionalidad del Senado. Pero tampoco cabe olvidar que fundamentalmente ha sido la falta de lealtad la que ha impedido que el modelo funcionara mejor, que han sido los excesos de algunos los que más le han perjudicado y que por ello corregir esos excesos y garantizar la lealtad debería ser siempre el objetivo último de cualquier reforma del modelo. El Estado autonómico no es un modelo fallido, sino tal vez, como le sucede también a la Unión Europea, un modelo incompleto, donde es crucial que todas las instituciones sepamos que su propia existencia no se justifica en ningún pedigrí identitario, sino en la llana y simple obligación de respetar la ley y de prestar un servicio mejor al interés de las personas. Amigas y amigos, esta es la experiencia de estos 35 años que han transcurrido desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 35 años en los que, con luces y sombras, con avances y retrocesos y nuevos avances, con problemas resueltos y otros muchos por resolver, nuestra comunidad y sus instituciones se han esforzado por algo tan sencillo como cumplir con su deber. Por eso, nuestra fiesta grande, 23 de abril, debe ser un día de alegría, de reivindicación y de orgullo. Un día para mirar de frente a los retos, pero también para reforzar nuestra autoestima, para valorar las dificultades del camino que tenemos por delante, pero también para ponderar el trayecto recorrido hasta aquí. Todo ello tendrá pleno sentido si, dentro de las diferencias y las discrepancias, lo hacemos juntos y lo hacemos desde nuestros mejores valores, los que hoy nos llevan a confiar en la voluntad, la inteligencia, el compromiso y la capacidad de esfuerzo de lo mejor que siempre ha tenido esta tierra, sus gentes, sus personas, mujeres y hombres como los que hoy homenajeamos en la entrega de los premios Castilla y León. A todos ellos, enhorabuena una vez más y a todos por vuestra paciencia y comprensión. Muchas gracias. Gracias.
Felicidades a todos los galardonados con los premios Castilla y León correspondientes a 2017. Gracias por su presencia y hasta el año que viene.